Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos en esta cuarta sesión del ciclo de conferencias online Arqueología e Intercambios Regionales, que está organizado por ANUMSHA, que es la Asociación Numismática de Jalapa, por Neltilistli, Divulgadores de Nuestro Pasado, y por SACEM, la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos. Y en esta ocasión tenemos como invitada especial a la etnohistoriadora Lisbeth Moreno Mendoza, quien nos va a presentar el tema El Ejecatepetl como testigo del tiempo. Lisbeth Moreno Mendoza es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito profesional se ha desempeñado como coordinadora de actividades de difusión cultural y curadora de contenido histórico en el Museo de Vestigios Arqueológicos Diego Guanitzin, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Como profesora adjunta ha impartido la asignatura de Arqueología e Historia del Antiguo Mediterráneo Oriental, Egipto, Medio Oriente y el Egeo a nivel licenciatura, igual en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente su línea de investigación se centra en la historia de Ecatepec y de la Cuenca de México durante los siglos XV y XVI. Y bueno, te damos la bienvenida, Liz, y te cedo la palabra. Buenas noches a todos los que están en esta charla, sobre todo, y quiero agradecer especialmente a la maestra Stephanie, al doctor Emanuel por la invitación, que para mí es todo un honor, ¿no? Poder estar aquí y platicarles como una etnohistoriadora, pero sobre todo como una residente, ¿no? Que pues literalmente día a día está aquí en el municipio de Catepec. Y más que nada esta charla quiero darle un sentido, digamos que más cercano, ¿no? Ya que quiero empezar con algo. ¿Cuál es ese algo? Que cuando escuchamos principalmente hablar de Catepec, regularmente lo que se nos viene a la mente pues son ideas negativas, ¿no? Sobre todo pues por lo que vemos en las noticias y demás, pero el objetivo también es demostrar, ¿no? Que claro, no podemos negar algo que pues realmente sí pasa, pero independientemente de ello también tiene su propia historia, su propia cultura, y esto sí es importante mencionarlo, ya que inclusive a través de la experiencia me he podido dar cuenta, ¿no? Que luego los propios ecatepenses dicen, ay, entonces sí tenemos historia, o como que la mirada está más enfocada, por ejemplo, en el Zócalo, ¿no? Los grandes museos, el Templo Mayor, y realmente pues todo es muy importante, porque inclusive más adelante vamos a darnos cuenta que en su momento en la época prehispánica, Tenochtitlan y Ecatepec estaban íntimamente relacionados, ¿no? Sobre todo por alianzas matrimoniales y demás. Pero independientemente de ello, Ecatepec también va a tener un mosaico cultural que poco a poco vamos a ir explicando. Y bueno, aquí no me voy a enfocar mucho, pero sí es importante mencionar, ¿no? Que Catepec tiene 9 pueblos originarios, entre ellos va a ser San Cristóbal, que justamente va a ser este lugar de estudio, ya que principalmente algo interesante es que he podido analizar, ¿no? Que este Catepec que se encuentra en San Cristóbal no solamente es importante en la actualidad, en pleno siglo XXI, sino que más bien va a tener sus antecedentes, esa raíz, desde la época prehispánica, obviamente con otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ya lo vamos a ir viendo. Pero aquí, bueno, principalmente como podemos observar en el mapa, está Ecatepec de Morelos. Ecatepec de Morelos, si nos podemos dar cuenta, tiene dos sincretismos, ¿no? La época prehispánica, que proviene de Ecatepec, tal cual la palabra, y de Morelos, que ya es un apellido un poco más reciente, ya en la independencia con el general José María Morelos y Pavón. ¿Por qué les platico de esto? Porque justamente nos va a permitir ir como que desmenuzando, ¿no? Esa historia y nos va a permitir darnos cuenta que todo va relacionado. Y aquí, como les puse, prácticamente San Cristóbal va a ser un lugar estratégico, hablando tanto socialmente, políticamente, económicamente y religiosamente. Muy bien, y antes de comenzar, ¿qué es el Ejecatepetl y por qué ese título y por qué es testigo del tiempo? En su momento, en la época prehispánica, a través de las fuentes que se han podido analizar, vemos que regularmente a Ecatepec prácticamente se le decía como Ejecatepetl o Ecatepec.
Ejecatepetl significa en el cerro del viento o aire, que inclusive aquí podemos ver una fotografía de dicho cerro. Pero este cerro, algo interesante es que comprende la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe es prácticamente una cadena, ¿no? Si lo queremos ver así de montañas, que cada cerro tiene su propia historia, su cultura y demás. Pero aquí nos vamos a centrar en el Ejecatepetl. Aquí se ha hecho un análisis morfológico, es decir, como que se fue dividiendo cada sílaba para ir analizando cuál es su significado, ¿no? De manera individual. Se divide en Ejecatl, que significa viento o aire. Esto es a través del náhuatl. Hay que recordar que los pobladores de ese momento hablaban el náhuatl, aunque también otomí, eso también ya lo vamos a ver más adelante, pero el que tenía prácticamente el auge era pues el náhuatl. Después tepetl, que en castellano o en español ya significa cerro, y la C significa en, el cual es un locativo. Ya con ello vamos a tener ahora sí una traducción literal que es en el cerro del viento o aire. Curiosamente, a lo mejor podemos pensar, ¿por qué en ese cerro nada más en ese hace mucho aire o por qué, ¿no? La relevancia. Aquí es muy importante señalar, eso también ahora sí lo quiero hablar como historiadora. Hay algo que se le conoce como toponimia, ¿no? Que justamente es esa disciplina que nos permite analizar los nombres de un lugar. Más que ello, contiene realmente una gama, ¿no? De observaciones. Es decir, que en su momento los prehispánicos, o mejor dicho, los Ecatepeca, lo que hacían era observar, y no solo digo que ellos, pero bueno, ahorita no solamente nos centramos en ellos, que justamente ellos tenían esta relación, ¿no? Tanto ser humano como con la divinidad. Recordemos que, pues en su momento no veían simples cerros o simples montañas, sino prácticamente era el lugar de sus dioses. Esta deidad justamente va a ser Ejecatl. Por eso de ahí deriva, ¿no? Ya vimos que la traducción literal nos da prácticamente lo que es en el Cerro del Viento o del Aire, aunque también se puede traducir como en el Cerro de Hécatl. Aquí es como que una imagen relacionada a que en esta cosmovisión nahua ellos creían que una de las principales funciones de dicho dios era barrer los caminos de la vida. ¿Por qué? Porque si recordamos, antes de que llueva, ¿qué es lo que pasa, no? Primero como que hay estos grandes vientos, después ya las nubes se empiezan a tornar en un color grisáceo, es decir, que ya se está nublando y finalmente cae la lluvia. Si lo vemos en ese sentido, en esta cosmovisión, Nahua prácticamente Hecate lo que hacía era barrer estos caminos de vida para darle paso a los dioses de la lluvia, que en este caso el dios principal va a ser Tlaloc. Y por otra parte, ya más adelante lo vamos a ver cómo Hecate tiene su pico característico de ave, ¿no? Que ahí también es otro punto a decir que ya les platicaré. Con su aliento, pues también daba vida a la humanidad. Entonces, este dios va a ser muy importante para esta cultura y prácticamente para la cosmovisión nahua. Y ahora sí, vamos a poco como que vamos a ir viendo que por qué se le conoce todavía hoy en día Ecatepec, ¿no? A dicho municipio, porque aquí les puse tres ejemplos que es prácticamente es el glifo toponímico de Ecatepec, pero lo interesante es que aquí podemos, por ejemplo, observar una montaña o lo que también es el cerro, y en la cima de este tiene la cabeza justamente del dios Ejecatl. Ya como les comentaba, aquí podemos observar su pico característico. Y esto solamente es un ejemplo porque aproximadamente he encontrado en 10 códices esta representación del dios. ¿Y por qué es importante mostrarla? Porque nos va a permitir, pues justamente, ¿no? Analizar cómo va a haber esta relación entre los Ecatepeca y con el dios. Cabe señalar que en su momento, en la época prehispánica, creían en varios dioses, pero siempre va a haber un dios tutelar y el dios tutelar de Catepec justamente va a ser Ejecatl. Y aquí podemos observar, ¿no? Nuevamente repito, el tepetl o cerro y la cabeza de dicho dios. Esto sería siendo un glifo toponímico, pero ya si analizamos más a fondo las láminas de los códices, vemos que regularmente, pues estos códices o más bien estos glifos tienen que ver con migraciones, tributos y demás. Aquí también por eso es importante señalar, ¿no? La importancia de los códices que son fuentes o es decir, puentes que nos permiten analizar cómo fue su vida cotidiana de estas culturas. Entonces, ahora sí, con todo esto, ya podemos centrarnos y responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el Ejecatepec?
el Ejecatepetl fue un centro de culto porque, vuelvo a repetir, estaba relacionado con la deidad, pero también tiene que ver con su entidad sociopolítica, ya que, bueno, aquí podemos observar el Ejecatepetl, que algo interesante va a ser esta figura de forma cónica. ¿Por qué lo menciono? Porque anteriormente les había comentado que sobre todo la observación no es como que de ese momento, sino también en la actualidad. Yo entiendo que el Ejecatepetl se traduce como en el lugar del Cerro del Viento y demás, pero yo también lo llamé en su momento como el Cerro de la Inspiración, porque si tienen la oportunidad, los invito mucho a que suban. Y realmente, bueno, en primero, la vista es hermosa, pero sobre todo, pues realmente los prehispánicos o los Ecatepeca no eligieron ese cerro al azar. Realmente, en primera fue por su divinidad, pero también entonces nos podemos dar cuenta que lo hicieron como puntos estratégicos, porque justamente Ecatepec estaba en un lugar de paso y se comunicaba a la vez con Tenochtitlan. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que regularmente los que vienen de Hidalgo a lo mejor pasan por San Cristóbal para llegar a la Ciudad de México. Es decir, Ecatepec sigue siendo un lugar de paso, que si bien no es lo mismo siglo XXI a siglo XIV o XV, pero sí nos permite analizar el paisaje sobre todo, ¿no? Esto que también inclusive arqueólogos lo llaman como un paisaje cultural. Entonces, a lo que voy con esto es de que analizando esto, también haciendo como que la tesis, recorriendo estos lugares, la pregunta fue, ¿por qué este cerro y no otro, no? ¿Qué tiene de característico que los Ecatepeca hayan elegido ese cerro como la casa de su dios y no otros, porque realmente la Sierra de Guadalupe contiene otra cadena de cerros y pues justamente vuelvo a repetir, tiene que ver con la observación. Con base a esto, como les decía, este cerro tiene como que esta forma cónica, que si lo vemos a través de la arqueología cultural, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, aquí hay una maqueta que está asociada al dios. Y algo interesante es que tanto en las faldas del cerro como a través de él se han encontrado varios vestigios arqueológicos, pues también históricos. Entre ellos podemos observar, por ejemplo, esta pintura, que ya la vamos a ver más adelante, pero fue encontrada en la cueva de los Tecotines, pues representa un templo consagrado a Ejecatl. Vuelvo a repetir, esto no es coincidencia y nos va a permitir entonces entender que realmente, pues este lugar sí estuvo estratégicamente ocupado y elegido a la vez. Entonces, prácticamente cuando hablamos del Ejecatepetl, está relacionado al cerro. Repito, tiene que ver con un aspecto religioso, pero también sociopolítico e inclusive natural. Algo interesante también es que actualmente este cerro se le puede conocer como el Cerro Ejecatl o también Cerro de la Cruz. Justamente a la derecha les puedo mostrar la representación de una cruz que cada 3 de mayo, pues varios ecatepenses suben a venerarla, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos permite analizar ahora esta transición y este sincretismo. Como les comentaba, han excavado el lugar y podemos ver, ¿no? Que uno de los pioneros justamente fue Wilfrido Dussolier, que él va a ir descubriendo poco a poco varios de sus trabajos, que con ello va a dar paso a los demás arqueólogos. Por ejemplo, Luis Córdoba Barradas, quien ha encontrado varios mamut en la zona. López Guario, Raúl García con el Albarradón. Todo ello nos ha permitido analizar cómo era esa interacción entre las culturas en Ecatepec, pero no solamente ello, ¿no? Sino que también ahora sí darle una voz, un sentido a nuestra historia. ¿Por qué? Porque bueno, aquí quiero hacer una pausa. Si bien no nací en Ecatepec, pero pues toda mi vida he estado aquí y me siento de aquí. Y algo interesante es que en su momento, en mi formación educativa, sí tenía historia de México, pero nunca los profesores nos hablaban de lo que pasaba en Ecatepec. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque eso fue como que creciendo más el interés y sobre todo la curiosidad. Dicen por ahí que toda investigación nace de la curiosidad y efectivamente, ¿no? Claro, poco a poco le vamos dando ese carácter académico, pero a la vez como que una parte de nosotros se va en esos proyectos, ¿no? Porque pues le metemos nuestro empeño, pero también mucho amor, ¿no? Cuando realmente te apasiona algo, pues eso nos ha permitido, ¿no? Ir poco a poco darle como que esa voz, e insisto, ¿no? Toda cultura, toda persona
vamos haciendo nuestra historia, pero a veces como que vemos más como a una historia oficial, que no digo que esté mal, pero también es importante resaltar justamente la historia local, ¿no? Entonces, esto es más como de ir difundiendo, que igual ya más adelante les explicaré este proyecto que al principio hablábamos del Museo de Vestigios Arqueológicos, pero que justamente fue como que ese puente para ir abriendo más proyectos. A través de estos investigadores, pues poco a poco hemos ido dándole más carácter a esta historia local en Ecatepec. Justamente dentro del Ejecatepec se encontró esta piedra equinoccial. Esto es muy interesante porque ya varios ecatepenses, pero también aledaños, por ejemplo, del municipio de Tecámac, inclusive de la Ciudad de México, han venido, y digamos que eso es como que ya lo más turístico, ¿no? Que poco a poco se ha ido resaltando. Y tenemos esta piedra equinoccial que algunos autores señalan, ¿no? Que justamente pertenece a un marcador astronómico, aunque otros también comentan que es una piedra de sacrificio. Por otra parte, como les comentaba, también se encontró esta pintura. Este es un dibujo porque desafortunadamente la verdadera ya está muy deteriorada y eso es lo que se ha tratado de ir luchando poco a poco, ¿no? Que también como que se le dé más, claro, visibilidad, pero a la vez que se tenga ese cuidado, ¿no? Porque, claro, es patrimonio, ¿no? De la humanidad, pero sobre todo de los ecatepenses, ¿no? Entonces también es muy importante, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Bueno, ya teniendo entonces estos antecedentes de por qué Catepec en su momento se le llamó Ejecatepetl, que si bien tuvo la relación con el dios, como bueno, anteriormente les comentaba la maestra Stephanie, principalmente me he centrado en el siglo XV-XVI. ¿Por qué? Porque en el 15 hablamos justamente de todavía, ¿no? De esa época en la que los Ecatepecas le rendían tributo a Tenochtitlan, pero a la vez también tenían como sus propias leyes, es decir, también tenían su propia estructura, también tenían su propio gobernante. Y esto ya lo vamos a ver más con los mexicas. Por ejemplo, aquí hay un cuadro donde se puede observar que Ecatepec estuvo conformado por varias culturas. Entre esas, por ejemplo, vamos a tener a los chichimecas de Xolotl, después a los tepanecas, a Colhuas y Otomís, que justamente ellos tres provienen de Michoacán. Después vamos a tener a los mexicas. Aquí digamos que centramos más la atención porque tenemos, si bien un poco de más fuentes, tanto arqueológicas como históricas, nos va a permitir analizar la transición que va a haber después de la conquista. Esto es importante mencionar porque, pues, justamente también tuvo este mosaico cultural, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues, también vemos que algunos son de aquí de Catepec, otros provienen de la Ciudad de México, de otros municipios, pero pues poco a poco también se va haciendo esta gama de mosaico cultural. Y bueno, como les comentaba, Hecat, que va a ser esta entidad sagrada, va a estar en constante momento. Aquí podemos, por ejemplo, observar nuevamente que está en un códice de su lado derecho, haciendo justamente esta promoción al Museo de Vestigios Arqueológicos, que igual se les invita porque justamente este museo abarca desde la época de la prehistoria, después prehispánica y finalmente novohispana. Pero entre la prehispánica podemos observar este aro de juego de pelota que se encontró en la zona. No se sabe muy bien con exactitud bien en qué lugar se encontró como tal, pero se cree que probablemente fue cerca de un basurero de la central de Abasto. Y esto es muy importante porque, bueno, aquí igual ha habido esta discusión, ¿no? De entre que sí sea un aro de juego de pelota o igual una piedra gladiatoria al estilo de Tizoc, la que se encuentra en el Museo de Antropología, pero independientemente de ello, la iconografía es preciosa, ¿no? Porque podemos observar nuevamente a esta deidad con su pico característico, que igual en las fuentes o como dato curioso, ¿no? Pues se dice pues su pico de ave, pero igual entre la curiosidad como que sí empecé a analizar, ¿no? Desde esta perspectiva ecológica de qué ave podría ser, ¿no? Algunos dicen que a lo mejor de guajolote o de pato, pero hay una ave que en la época prehispánica estaba relacionada con la deidad, que se le conocía como Ejecatototl, que prácticamente eran estas aves de viento. Otra cosa interesante es que el dios
pues está agarrando con su manita su bolsa de copal, está en cuclillas, pero por otra parte, si podemos observar, está sacando o está hablando. Esto quiere decir que nuevamente representa este movimiento, ¿no? Esta fuerza vital que le está dando a la humanidad. Y finalmente, del lado izquierdo, yo sé que no se aprecia muy bien, pero es una peña donde también hay esta hipótesis que probablemente esté representando a la propia deidad. Así que pues sí los invito mucho a que puedan visitar pues esta parte, ¿no? De la Sierra de Guadalupe y del Cerro Ijecatl. Bueno, por otra parte, en su momento a mí me gusta mucho pues decirle a mis alumnos, pero también así a la gente, ¿no? De manera general, que luego nos ponemos a platicar de esto, que cómo te imaginas Catepec, ¿no? En la época prehispánica, luego pues estaba rodeado de lagos. Sí, efectivamente, ¿no? El gran lago de Texcoco, el de Xaltoca, pero también Ecatepec tenía su propia laguna. Esto es muy importante señalar porque pues ya con esto nos permite ir revisando qué flora y fauna había en el lugar. Pero inclusive, ¿no? Vuelvo a repetir, la historia no solamente es del pasado, sino también el presente, que inclusive nos permite entender entonces por qué hoy en día nos inundamos, ¿no? No solo en Ecatepec, sino en la ciudad, pues justamente porque pues estamos, ¿no? Dentro de la Cuenca de México y como su nombre lo dice, es una cuenca que carece de una salida natural. Y bien, principalmente es en fauna y flora. Tenemos, por ejemplo, que ellos como actividades principales cazaban y pescaban. Pescaban, por ejemplo, el pescado blanco, el amarillo, los charales. También tenemos, por ejemplo, al ajolote, los renacuajos, los patos, los gansos. Lo que principalmente se daba en Ecatepec como flora, pues tenemos este tipo, ¿no? De robles, de encinos, de copal. Algo interesante es que, por ejemplo, árboles de copal todavía vamos a encontrar en esta parte de la Sierra de Guadalupe. Y aunque algunos estén en peligro de extinción, pues se trata de irlos cuidando. Por eso, igual es importante señalar que el Ejecatepec trata, ¿no? El municipio de ir preservando toda esa parte poco a poco. Y como les comentaba, pues si bien Ecatepec tenía su propia estructura política, aunque estuviera sometido a Tenochtitlan, bueno, aquí como se puede señalar, Ecatepec tuvo 5 gobernantes, aunque me voy a centrar en el último que es Guanitzin. Guanitzin justamente va a ser este último tlatoani que va en su momento a unirse con el Tlatoani Cuauhtémoc para justamente pelear, ¿no? Contra la hueste de Hernán Cortés, pero desafortunadamente los toman como cautivos. Ya sabemos que desafortunadamente a Cuauhtémoc es asesinado, mientras que a Guanitzin se le perdona la vida, como a manera de hipótesis, pero muy cierta a la vez. Se le perdonó la vida porque Guanitzin lo que va a hacer es tratar de adaptarse a una nueva época y eso pues es a través de ya rendirle un respeto a Hernán Cortés, porque de hecho se le regresa su cargo y ya para 1538 va a ser el primer gobernador de Tenochtitlan. En su momento, como les comentaba nuevamente a través de mi experiencia en la escuela, ¿no? Que nos daban historia de México, regularmente pues se hablaba, ¿no? Nuevamente repito, por ejemplo, de Tenochtitlan, del Gran Moctezuma, de Cuauhtémoc, pero nunca se escuchó por ahí un Guanitzin. Y algo muy interesante es que, repito, Ecatepec como que ya poco a poco va haciendo también énfasis en su historia local, que inclusive ya hay, por ejemplo, un andador, ¿no? Que se llama Guanitzin, o igual el Museo de Vestigios Arqueológicos, en su momento que estábamos pensando, aparte qué sobrenombre ponerle, dijimos Guanitzin. ¿Por qué? Porque justamente hay que darle pues esa identidad, vaya, ¿no? A este personaje que de hecho podemos ver, por ejemplo, aquí una ilustración de un códice y a su lado la recreación de dicho Tlatoani. En su momento, pues sabemos que este sistema económico de Catepec principalmente era a través también de un tributo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una lámina de la matrícula de tributos, donde podemos ver que desde la parte de abajo hay unos glifos toponímicos que representan cada lugar que le tributaba Tenochtitlan. En esta lámina, todos estos glifos toponímicos comprendían, digamos que un grupo que se llamaba Grupo Acolman. Catepec justamente lo vamos a poder encontrar aquí, que es lo que principalmente Catepec
y demás lugares le tributaban a Tenochtitlan, pues justamente eran mantas decoradas. También tenemos trajes de guerrero, escudos y también alimentos. Por ejemplo, aquí podemos observar una troje donde lo que se le daba a Tenochtitlan principalmente era chía y frijol. Como les comentaba, aquí podemos observar justamente esta laguna de San Cristóbal, que algo interesante es que todavía a finales de los 90, esto bueno, me lo contó mi abuelita, pero porque es importante señalar que pues ella que vivía en San Cristóbal, pues también tenía sus amigas y demás, y que sus amigas le decían que pues ellas desde niñas, ellas se criaron ahí y que se acuerdan que en San Cristóbal, en lo que actualmente es como un mercado, ahí había barrancas y todavía corría agua. Entonces, pues no sabemos con exactitud, ¿no? Si sus orígenes sí eran desde la época prehispánica, pero podemos ver, ¿no? Cómo corrían todavía estos espacios lacustres. Justamente estos mapas son maravillosos porque nos permite analizar este contexto lacustre que había en su momento. Y bueno, como les comentaba, como actividades principales, tenemos el tequesquite, el ahuautli y la espirulina, ¿no? Que de hecho el ahuautli, que se le conoce como este caviar mexicano. Ya después, cuando se viene lo de la conquista, sobre todo se transformó, porque muchas veces pensamos que con una conquista murió todo ahí, ¿no? Como que todo quedó enterrado, cuando realmente hubo una transformación o una transición. Esto porque lo comento, ya como les había dicho, Guanitzin va a tener el primer cargo de gobernador de Tenochtitlan en 1538, pero justamente aquí podemos ver ahora a dos figuras femeninas que también van a resaltar hoy en día todavía en la historia de Catepec. Aquí está la mamá y la hija, es decir, Leonor Moctezuma y Leonor Valderrama Moctezuma. Leonor Moctezuma fue la primera encomendera de Catepec. Vuelvo a insistir, de hecho, hay lugares en su nombre. En el Museo de Vestigios Arqueológicos, el auditorio se llama Leonor Moctezuma. Ella fue vuelvo a repetir, la primera encomendera, tenía esta relación con los Moctezuma por ser su hija, pero también fue interesante que con esta implementación de la Nueva España, que se le da el cargo y ella la vamos a poder ver en varios momentos, más que en la política, en lo religioso, pero nos permite analizar, ¿no? También cómo ese tipo de nobleza supo adaptarse. Podemos darnos cuenta que el resto de la población pues siguió trabajando, ¿no? Para la élite, pagando tributos y demás. Pero todo esto es interesante, vuelvo a repetir, las fuentes, tanto arqueológicas, históricas e inclusive de otras disciplinas, nos van a permitir ir recreando más esta historia, ¿no? Que más quisiéramos llegar hasta lo más profundo, pero pues, regularmente no se va a poder a veces, pero lo vamos intentando, ¿no? Poco a poco. Y bueno, aquí podemos ver una fotografía de dicho museo de vestigios arqueológicos. Principalmente se divide en la parte arqueológica, paleontológica e histórica. Es un recorrido que digamos que es un Ecatepec a través del tiempo, donde justamente la gente ha podido ir más que memorizar, comprender, ¿no? Los acontecimientos de dicho municipio. Bueno, no se alcanza a ver, pero en el fondo hay un mapa de la Cuenca de México y claro, esto también es muy importante, ¿no? Que tenga su carácter académico, pero también divulgativo, porque luego ellos decían, ah, yo vivo aquí y lo iban relacionando y eso pues también nos permite ir analizando estas redes de conexión, ¿no? Tanto de Catepec como de más alrededores. Y a manera de conclusión, le he puesto Ecatepec a través del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver del lado izquierdo el escudo del municipio y del lado derecho una estación, ¿no? Que se llama Ecatepec de la línea B del metro. Vaya, sabemos que tiene que ver con la historia, pero ya como que al irnos empapando de toda esta información, podemos ver cómo de alguna manera Ejecat, si lo queremos ver así, y otros simbolismos que la humanidad le ha dado desde la época prehispánica resisten, ¿no? Si bien a lo mejor algunos están transformados, podemos ver cómo el ser humano, bueno, en este caso los ecatepenses, le han seguido dando ese carácter. Y como comentaba después que se le asigne el de Morelos, pues ya entendemos, ¿no? Que también fue, si bien un acontecimiento que marcó, por ejemplo, ¿no? Que fue fusilado aquí, bueno, que fue fusilado en San Cristóbal,
que inclusive el museo se llama Casa de Morelos, que aunque no fue su casa, pero si bien pasó sus últimos momentos, como que sí nos permite entonces ir comprendiendo más, ¿no? Toda esta parte y mejor dicho el entorno, ¿no? En donde vivimos. Y quiero cerrar con esta fotografía, ¿no? El Ecatepetl ya no lleva un solo nombre, sino también lleva otro que es el Cerro de la Cruz, donde cada 3 de mayo la gente sube a venerar a la cruz, pero algo curioso es que también van dejando ciertas ofrendas, entre ellas en la piedra equinoccial, ¿no? Que podemos observar aquí, y su ritual justamente es a todos los, o mejor dicho, a los 4 puntos cardinales. Pues esta es una reflexión, ¿no? Que nos permite analizar luego esas preguntas, ¿no? Muy filosóficas que de repente se nos vienen, ¿no? A la mente de dónde somos, de dónde provino todo. Entonces esto es como que un pequeño acercamiento y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda, pues aquí estoy. Gracias. Siempre investigar la historia de un sitio ayuda mucho a desarrollar parte de la identidad histórica local y a veces uno no dimensiona la cantidad de recursos que hay específicamente con relación al lago, ¿no? Por ejemplo, todo esto de la producción de amaranto, de chía, que son alimentos muy nutritivos. Tengo entendido que la chía es el segundo alimento que tiene la capacidad de regenerar neuronas, la otra es el otro es el salmón, y esto es muy importante en muchos sentidos, ¿no? Esto que comentabas también sobre la extracción del aguautle, la espirulina, que a mí se me hace un recurso bastante interesante, todavía se hace. Yo recientemente vi algunos videos, porque también la calidad de la espirulina es diferente por las condiciones específicas del área, en especial la cantidad de minerales. Pero se me hizo muy interesante cómo lo que podía considerarse como escasez para unos era riqueza para otros, ¿no? En las fuentes históricas, por ejemplo, cuando los mexicas los mandan, pues asiéntense allá, ¿no? Allá donde nadie quiere y pues se dan cuenta de la maravilla de que tenían alrededor el aguautle, que sigo con ganas de probarlo, nunca lo he probado, pero que también esta chincha acuática es Axayácatl el nombre. Voy a ceder la palabra a Fernando Oliveros. Gracias por la presentación. Yo tenía una duda. ¿Qué interacción hubo entre Atlautenco y el Cerro de Hecate? Ecatepec principalmente abarcaba lo que hoy conocemos como San Cristóbal y parte, por ejemplo, no sé si conozcan ahorita esta avenida 3030 y, por ejemplo, Vía Morelos, ¿no? Ahorita ya sabemos, ¿no? Que San Isidro pertenece a Ecatepec, pero en su momento era independiente. Atlautenco estaba, digamos que sujeto a Chiconautla. Y Chiconautla para ese momento, digamos que no, sí tenía una relación comercial con Ecatepec, pero al final era autónomo, ¿no? De hecho, Chiconautla no estaba sujeto a Ecatepec. Esto quiere decir que entonces, digamos que el Altepetl, el centro de poder era en Chiconautla, y ya sus sujetos eran los aledaños, entre ellos va a ser San Isidro, que por lo que tengo entendido, ahí principalmente, pues lo que le tributaban era como que lo local, ¿no? O sea, era como que ese punto y aparte. Con la conquista, pues ya van a hacer estos corregimientos y ahora sí como que Atlautenco ya va a tener como que un enfoque más claro porque ya, por ejemplo, en los documentos podemos ver, ¿no? Inclusive qué es lo que se le tributaba primero al corregimiento, ya después a la corona y demás. Y también se han encontrado algunos vestigios que también tienen como que este carácter mexica, porque podemos ver la interacción, pero solamente fue una interacción más, no como que a manera de tributación.